Ministro de Milei tiró terrible bomba. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Luis, buen día, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo están todos, Willy? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, buen día, ministro. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Por dónde arrancamos? Por ¿no? donde quieras. Todo el tiempo y todas las respuestas. Así. Bueno, hoy la tapa de los diarios hablan sobre un préstamo que le da el Tesoro argentino a la República Argentina. ¿De qué se trata? 800 y pico de millones de dólares. Sí, no, esa es una información errónea, no es ningún préstamo. ¿Qué es? Nosotros tenemos que pagar los intereses al Fondo Monetario. Ok. Al fondo no se le paga con dólares, sino con su propia moneda que se llama DEX. Entonces, si fuera con dólares, directamente nosotros le pagaríamos al fondo en dólares. Como es en DEX, hay que comprar los DEX. ¿A quién le compramos los DEX? Al que es vendedor de DEX, que es Estados Unidos. El Tesoro. Claro, entonces es una operación común que se hace siempre cada vez que le pagamos al fondo y no hay ningún préstamo, ninguna ¿No es ayuda. nueva deuda? No es, estamos cancelando deuda. Y le pagan con dólares al Tesoro de Estados Unidos. Claro, al Tesoro le compramos los DEX y con esos DEX se los damos, le cancelamos al fondo. O sea, no hay ninguna ayuda de nada, simplemente un tecnicismo que es que al fondo en vez de pagar en dólares se le paga en su propia moneda, que es DEX. Como Estados Unidos tiene sobrante de DEX, aprovecha y los vende. Ok. ¿Y ellos qué reciben? ¿Pesos? ¿Nosotros le pagamos con pesos? Nosotros le pagamos con DEX al fondo. Nosotros sacamos, o sea, con dólares le compramos al Tesoro americano los DEX, recibimos los DEX y se los damos al Fondo Monetario. Ok. Ministro, ¿la gente hoy, según su saber y entender, vive peor que hace 6 meses o no? ¿Sí o no? No, yo creo que no. Además, de que no vive peor, creo que vive con mucha mejor expectativa, porque hasta hace 6 meses estaba el susto de un posible retorno del comunismo a la Argentina. No olvidemos que sufrimos un ataque el año pasado fuerte, realmente, de los más grandes que se hayan visto y que obviamente tuvo efecto. O sea, creo que hoy hay mucha más tranquilidad y sobre todo mucha más esperanza en la gente. Hubo un apoyo fuertísimo en las elecciones y bueno, bienvenido sea. ¿Leyó el blog de Domingo Cavallo, que cuestiona la estabilidad cambiaria basada en tasas reales altas, restricción del dólar? No lo leí honestamente, pero creo que el tema cambiario, Eduardo, no es ya un tema. Pensá que estamos en récord de exportaciones, ¿sí? Agroindustria, 115 millones de toneladas de exportaciones este año. Esto es un 36% más que en el 2023. La mayoría de los diferentes sectores de la agroindustria está en récord. La agroindustria representa el 60% de nuestras exportaciones. Además, estamos exportando energía, vamos camino a ser una potencia energética. Además estamos comprando dólares. El Banco Central compró casi 1.200 millones de dólares en enero, con $1 encima a la baja. Es decir, que si no hubiera estado el Banco Central, hoy el dólar probablemente rondaría los 1.300. Y lo que no es nuestro caso, pero para los sommeliers del tipo de cambio real histórico, estamos 3% arriba de lo que fue la salida del cepo de Macri. Es decir, tomando Macri base 100, la salida del cepo allá en diciembre del 2015, hoy estamos en 103, pero con una gran diferencia, que es que Macri en ese momento tenía 6 puntos de déficit fiscal y nosotros tenemos superávit. Entonces, por donde lo quieras mirar, el tipo de cambio no es un tema. No es un tema. Hay como una estabilidad cambiaria interesante en los últimos meses.
Sin duda, porque esto que estamos diciendo, o sea, el tipo de cambio hoy, si no fuera competitivo, pensá que no podríamos estar nunca en récord de exportaciones, y ni mucho menos nosotros teniendo que sostenerlo, o sea, comprando dólares, que como digo, si no estuviera el Banco Central, el dólar estaría mucho más bajo, así que honestamente creo que no es un debate ya. ¿Y cómo ve el ministro la evolución de las tasas de interés en pesos? Más que nada las de créditos, no tanto las de plazo fijo. Bueno, están altas, obviamente, pero ahora acá es importante entender, Eduardo, Willy y equipo, que lo que vivimos el año pasado, este intento de desestabilización que hubo el año pasado, tuvo sus consecuencias fuertes en todo, en el nivel de crecimiento que tuvo el país, en el nivel de inflación, en el nivel de riesgo país. O sea, fue un muy buen año en términos de crecimiento. A la mayoría de los países del mundo le gustaría crecer al 4, algo, como vamos a estar creciendo, 4,3, 4,4, pero la realidad es que podríamos haber crecido en el entorno al 7%, como explican ayer bien en su artículo el presidente y Sturzenegger. Sí, y Federico. Entonces, costó en términos de crecimiento, costó en términos de inflación. Acuérdense que veníamos en una inflación de 1,5% hasta que arrancó Después de mayo, 2 y exactamente, casi 3, ¿no? Eso generó una caída, un colapso casi en la demanda de dinero. Pensá que se dolarizó casi el 50% del M2 y eso generó un nuevo escalón inflacionario que todavía lo estamos pagando. Y por último, generó también mucha mayor incertidumbre en el riesgo país. Mira, te voy a dar un dato para que se entienda esto. Enero del 2025, Willy, ¿cuánto estaba el riesgo país? 560. Sí. Enero del 2025, hace un año. Bueno, ¿qué pasó en ese año? Fíjate, acuerdo con el fondo. Recapitalización del Banco Central, salimos del cepo para las personas humanas, se ganó la ciudad de Buenos Aires, se ganaron las elecciones de medio término, el Tesoro americano comprando pesos, acuerdo geopolítico con Estados Unidos, acuerdo comercial, Mercosur, Unión Europea. Pasamos el presupuesto. Si a mí me hubieras dicho en enero del 25 que todas estas cosas iban a pasar, yo te hubiera dicho el riesgo país va a estar en 250/300. Sin embargo, hasta hace unos pocos días estábamos en 580. Entonces vos decís, ¿qué pasó en el medio? Y esto me lo preguntaban muchos colegas tuyos. ¿Qué pasó? Que en el medio te fuiste a 1200 por el temor, por el riesgo a que volviera de vuelta el comunismo. Entonces, se pagó en todo sentido esto. Hoy Argentina debiera tener un riesgo país muchísimo más bajo. Lo que pasa es que, obviamente, después del susto previo a las elecciones, bueno, volver a la situación normal no es inmediato. Entonces, la verdad que todo eso tuvo su costo. Y eso lleva a que estén quizás demorando, obviamente, a la expectativa de que baje el riesgo país, emisión de deuda o hacer una operación tipo la de Ecuador que hizo hace días nada más. Bueno, buenísima la pregunta, porque aprovecho para aclarar esto, porque se está hablando mucho de que entonces, bueno, Argentina tiene que salir al mercado para mostrar que tiene acceso a financiamiento, y la realidad es que el primero que sabe si tenés acceso a financiamiento o no es el mercado mismo. Entonces no es necesario para nosotros tener que estar demostrando esto. Entonces lo que es importante resaltar acá es que nosotros no vamos a salir al mercado. O sea, es lo contrario a lo que se dice. No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional. Y les voy a explicar por qué. Esencialmente por dos razones. Argentina siempre en su historia, como sabe, 113 de los últimos 124 años tuvo déficit. La consecuencia de eso es que Argentina se llevaba todo el crédito que había para Argentina, ya sea en el mercado local o en el mercado internacional. Es lo que se conoce como efecto crowding out, que es que el Estado se lleva todo el crédito y no le deja prácticamente nada a las empresas para financiar sus proyectos productivos. Nosotros es la primera vez que hay un efecto contrario a eso, que se llama crowding in, que es, al contrario, como Argentina cancela deuda, los fondos
que ahora reciben dólares quieren reinvertirlos en riesgo argentino, ¿sí? En deuda argentina. ¿Cómo la nación no sale con nuevos bonos? ¿Qué hacen? Agarran esa plata y la invierten en bonos de empresas, o sea, financian empresas, financian provincias incluso. Y eso es lo que pasó efectivamente ahora. En enero. Claro, exactamente. Fíjate que nosotros pagamos 4.200 millones de dólares a los inversores y hubo una catarata de emisiones, tanto privadas como de provincias. Y eso está bueno, está buenísimo, porque es mejor para todos los argentinos, porque las empresas buscando financiamiento, ¿para qué es? Para proyectos productivos. Eso genera más empleo, mejores salarios, todo. Entonces, la intención nuestra es seguir con esa política, sobre todo mientras podamos conseguir alternativas de financiamiento para pagarle a los inversores internacionales a tasas más bajas, como hicimos en enero. Entonces, Ministro, la salida del cepo a empresas, ¿cuándo se va a dar? Y se va a dar cuando se considere que es el momento necesario. O sea, parece una respuesta vaga, pero es la realidad. O sea, nosotros alguno podría pensar que ya se puede hacer, ¿sí? Pero la realidad es que ha pagado mucho ser cauto. Y nosotros siempre estamos buscando no generarle riesgos a la gente. Entonces, fíjate que toda la defensa que se hizo desde mayo, desde cuando empezó este fuerte ataque, que en su momento algunos no lo entendieron y fue criticado, ¿no? Que suben las tasas y muchas otras cosas que se han dicho. La verdad que si no hubiéramos hecho eso, otro hubiera sido el resultado. Hoy gozamos de vuelta de estabilidad, de esperanza, el tipo de cambio está sumamente estable, la inflación va a converger en algún momento a los niveles internacionales, las tasas van a seguir bajando, van a venir las inversiones, entonces se está revalidando todo lo que hemos hecho. Hablemos un poco del metro cuadrado de la gente. ¿Cuándo empieza a mejorar, cree usted, la vida real y no los indicadores? Bueno, porque la actividad está planchada, parada, por lo menos en muchos sectores, ¿no? De 50 y tantos, por lo menos a 16 le va bien y al resto no. Sí, pasa lo que es normal en un cambio de modelo, Eduardo, que es, digamos, hay sectores que se recomponen más rápidamente, hay otros sectores que tardan más, hay empresarios que dentro de un determinado sector toman una actitud y otros toman otra. O sea, no es lineal esto. El cambio de modelo, digamos, replantea muchas cosas. Mirá, por hecho, se habló en este último tiempo de la licitación que perdió Techin. Roca, ¿no? sí. Ese es un ejemplo de cambio de modelo, o sea, que va mucho más allá al ejemplo de Techin, va a todo. Vos fíjate, nosotros veníamos de un modelo en el que teníamos déficit, ¿no? Gran parte de ese déficit era porque se le quería hacer creer a la gente que la energía era gratis. Entonces, no había inversión en energía y además tenías que importar gas, ¿no? Entonces, primero se gastaba muchísimos miles de dólares, 4.000, 5.000 millones de dólares en importaciones de gas. Después, como no había inversión en gas, no alcanzaba con importarlo, porque no lo podías transportar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno pasado? En una macroeconomía absolutamente desordenada, salió a las apuradas a construir un gasoducto. Gasoducto que tendría que haber pagado no al sector público, sino al sector privado. Entonces ya primer error, se lo cargaron a la gente en vez de al sector privado. ¿Sabés a cuánto salió esa licitación? La tonelada de tubo a $4.000. La tonelada, 3.000 el tubo, más 800 de revestimiento, más IVA, más menos 4.000. ¿Sabés a cuánto salió en la última licitación esta que... de la que se estuvo hablando? La que ganó India. Sí.
A 1.400. Entonces, fíjate la diferencia de modelo. Antes, algo que pagaba el sector público, que no debía pagarlo, Claro, que se era- lo cargaban a la gente, o sea, lo pagaba el contribuyente. Que era el gasoducto Kirchner encima. El gasoducto El Néstor Perito, Kirchner, sí. el ahora Perito, Perito Moreno, Moreno. antes Néstor Kirchner. Ese salió $4.000. Hoy salió 1.400 y lo paga el sector privado. Ahora bien, ¿no lo ganó una empresa argentina? No, pero de vuelta, todo esto es adaptación, es todo un tema de incentivos. Eduardo, cuando vos pones los incentivos incorrectos, ¿sí? Entonces, la gente... o sea, Algunos los tomaron esto como, qué sé yo, un gobierno antiindustria o peor todavía, antiempresariado argentino. Sí, ese es un relato sonso, porque de vuelta, nosotros trabajamos para los 47 millones y medio de argentinos, y los argentinos, ¿qué quieren? Mejores productos a mejores precios. Ese es el famoso mito. Te puedo dar un montón de ejemplos para que se entienda más esto. Este es realmente es un proceso de aprendizaje. Dentro de 2 meses va a haber una nueva licitación por casi 4 o 5 veces esto. ¿De lo mismo? ¿De caños? Sí, de caños. Bueno, probablemente... Bray Roca baja los precios. seguramente, y eso es lo que... Bueno, lo intentó bajar, ¿no? Claro, a todos nos gustaría que lo ganen empresas argentinas, pero de vuelta, vamos a los incentivos. Te pongo un ejemplo, Eduardo. Si nosotros sacamos por DNU mañana que se cierran todas las radios, y esta radio es la única que queda, seguramente vos vas a cobrar la publicidad 3, 4, 5 veces lo que se cobra hoy, porque tenés prácticamente... El monopolio. claro, Monopolio. entonces, porque te estamos incentivando a eso, no es porque seas malas personas o algo, es porque los incentivos son a que hagas eso. Entonces, ese incentivo no le sirve a la gente. Vos tenés que ir a una economía donde los precios son más competitivos y ojalá en esa competencia ganen las empresas argentinas. El Testin es una super empresa que está en condiciones de ganar cualquier licitación. No, porque pareció que el presidente o el gobierno le declaró la guerra a Paulo Roca, ¿no? Al llamarlo Don Chatarrín por parte del presidente. No es una guerra de vuelta con nadie en particular, es una guerra al modelo anterior. Y está bien que se dé, y eso genera resistencias, porque fueron muchos años, muchas décadas de hacer esto. Yo lo he explicado más de una vez esto, pero vale la pena repetirlo, para que la gente entienda. Cuando hay una incertidumbre tan grande, como hay siempre cuando gobierna el kirchnerismo, porque la macroeconomía está absolutamente desordenada y genera una inflación brutal y demás, bueno, que no se coma el cuento de la gente que el riesgo ahí lo corre el empresario. El empresario le traslada todo ese riesgo que tiene al consumidor, es decir, cuál va a ser su valor de reposición, si va a poder importar, cuándo, a qué precio. No se crea a la gente que ese riesgo lo toma el empresario. Ese riesgo se lo traslada en precio al consumidor. Y vos dirás, bueno, ¿y por qué el consumidor lo convalida? Bueno, el consumidor lo convalida porque sabe que si va al día siguiente Sí. tiene que pagar un precio más caro. Ministro, ¿son conscientes en el gobierno que están cerrando entre 20 y 30 empresas o comercios todos los días? Mira, cierran y abren. Hay gente que está aprovechando, digamos, el cambio. Hay gente que ve, que cree, confía y entiende que ahora es momento de invertir, porque en lo que te explicaba recién, de trasladarle todo ese riesgo al consumidor, se esconden todas las ineficiencias. Vos no necesitas ser eficiente. Yo te puedo vender cualquier producto a cualquier precio porque no hay competencia, porque no hay producto y no necesito ser eficiente. Entonces, estamos en un esquema en el que es diferente, en el que va a haber un reacomodamiento de empresas y de algunas industrias. Algunas serán más competitivas, otras menos. Dentro de las mismas industrias, algunas empresas serán más competitivas, otras menos. Y eso es lo normal y no hay que desgarrarse las vestiduras. Nosotros tenemos que generar empleo, tenemos que bajar y seguir bajando impuestos y generar empleo para que la gente que deja de trabajar en una empresa no sea un drama, consiga trabajo en otra, como es en cualquier país del mundo, ¿no? Ministro, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Uno de los temas que está en la órbita del Ministerio tiene que ver con el estado de los caminos. Nosotros hablamos mucho sobre el tema de las muertes viales. Sí. Y hay mucha queja sobre el estado de los caminos. Hace poco se licitó la Ruta 12 y la 14. ¿Hacia dónde va? Porque los transportistas nos escuchan mucho y los ciudadanos están preocupados
en relación a eso? Bueno, también aclarar eso. Primero, se recibieron todas estas rutas en condiciones pésimas y las estamos licitando. Ya como decís vos, se licitó la 12 y la 14. Ya hemos licitado la etapa 2. Vamos a estar abriendo los sobres próximamente, y todos los 9.000 kilómetros de corredores viales, que es esencialmente por donde pasa el 80% del transporte, va a estar licitado en los próximos 4 meses. Entonces esto es algo que está totalmente encaminado ya. Ministro, hablemos de la inflación, ¿no? Alta en diciembre, 2.5 fue, ¿no? 2.5. Sí, Enero más. será 2,8, ¿no? 2.8. Sí. Enero será mucho más bajo que ese 2.8. No creo que mucho más bajo. Seguramente esté en el entorno, no sé, al 2,5. O sea, no puedo dar números porque no lo sé. Obviamente. Pero digamos, lo espero más o menos ahí. Lo importante con la inflación, Eduardo, es que estamos haciendo todo para que la inflación converja a los valores internacionales. Y vuelvo a lo que te dije antes. El presidente habló de 0, empezando con 0, en agosto. Sí, el tema de vuelta es lo que pasó a partir de mayo-junio del año pasado, ¿no? O sea, tuvimos un nuevo escalón inflacionario producto de esta caída en la demanda de dinero. Acordate que, para que la gente entienda, nosotros explicamos siempre que la inflación es un fenómeno monetario que se puede generar por aumento de oferta, caída en la demanda o una combinación de los dos. Lo que pasó el año pasado fue una caída fuertísima en la demanda de dinero. La gente se asustó, se sacaba los Año pesos electoral. de encima. 26 no es año electoral. Sí, 26 no es año electoral, pero los efectos siempre de rezago de situaciones como esas llevan su tiempo. Entonces, digamos, no tengo ninguna duda que la inflación, como decimos siempre, va a tender a bajar. Va a converger a la inflación internacional. El 26 va a ser un año de crecimiento, de menor inflación y de menores impuestos, así que va a ser un gran año. ¿Por qué la gente no...? A ver, el comentario que yo escucho es ese 2,5, 2,8, 2,3, el que sea, no lo siento en el bolsillo, porque las expensas se duplican o se duplicaron con respecto a la inflación del 25, porque los servicios superan ampliamente. La gente no llega a fin de mes. ¿El gobierno es consciente de esto, que a la gente le cuesta en su gran mayoría llegar a fin de mes? Nosotros siempre fuimos conscientes, siempre dijimos que no era un proceso fácil. Lo que siempre dijimos es que este es el camino correcto y el otro te lleva al desastre que nosotros heredamos. La recomposición de precios relativos es parte de este proceso, Eduardo, pero permitime aclarar que la mayoría de la gente que necesita subsidios, esto es los N2 y N3, los siguen teniendo, poco menos que antes, pero lo siguen teniendo. Antes se subsidiaba a los grandes contribuyentes, te subsidiaban a vos, me subsidiaban a mí, subsidiaban a los que viven en Puerto Madero. Bueno, eso es lo que se terminó. Nosotros hemos dejado de subsidiar a los grandes contribuyentes. Ahora, los que lo necesitan siguen con sus... Por eso no hubo subsidios. explosión social, por ejemplo. Exactamente. Entonces estamos cuidando a los que tenemos que cuidar, pero a los que podemos pagar, tenemos que pagarlo como en cualquier país del mundo. Y además, porque eso es lo que se necesita para que un sector crezca. Fíjate que el caso este es casi de los más paradigmáticos. Pasamos de no tener energía a, dentro de 4 años, ser una potencia energética. En 4 años, pensá, Argentina va a exportar 50.000 millones de dólares en energía. 50.000. Vos pensás que hoy se dice que Argentina vive del agro. Bueno, el agro exporta 25.000, 26.000 millones de dólares. En 4 años, solamente en energía vamos a exportar 50.000, más otros más o menos 15.000 en minería. Entonces, fíjate lo que se viene. Y eso también es puestos de trabajo, ¿no? Se habla de la minería y no, que nada más sacan los minerales de la tierra. A ver, en Chile, ¿sabes cuánta gente emplea la minería?
1 millón de personas. Entonces, exporta 10 veces lo que nosotros exportamos hoy. Entonces, se viene una Argentina muchísimo mejor, se viene un 2026 y 2027 y muchos años más de crecimiento sostenido. ¿Y cómo ve el tratamiento ahora de la reforma laboral, la modernización laboral? Sobre todo también el capítulo, que tiene un capítulo bastante interesante, dicho sea de paso, en materia impositiva. ¿Cómo ve? ¿Se puede caer algo de los temas impositivos incluidos ahí? ¿Cómo ve el paso ahora en Senado, luego diputados? Bueno, yo creo que va a terminar pasando, pero está un poco trabado porque justamente los gobernadores no quieren ceder en la baja de impuesto a las ganancias, ¿no? En realidad la baja es a partir del ejercicio 2026, o sea que empieza a impactar en el 2027. Ellos dicen que eso les cuesta aproximadamente 3 billones de pesos. No, en realidad cuesta menos, cuesta alrededor de 1,5 billones, pero vamos de vuelta a la discusión del modelo. Para nosotros, para generar inversiones y para ganar competitividad, nosotros necesitamos seguir bajando impuestos. El modelo viejo de salarios miserables en dólares y tipo de cambio alto, e ineficiencia escondida ahí, no sirve. Argentina tiene que bajar impuestos. Mira, te pongo un caso que el otro día hablaba con Martín Galdiano, presidente de Ford. Acá, como sabés, Argentina no produce prácticamente autos, produce solo dos marcas, produce camionetas. Y como se producen a escala y somos competitivos, Argentina exporta esencialmente camionetas. Bueno, los impuestos a la exportación, por ejemplo, de la Ford Ranger, son 15 puntos, es de 15 puntos. De esos 15 puntos, 10 son ingresos brutos y tasas municipales. ¿Sí? Entonces, mientras vos competís contra Brasil, que paga solamente 3 puntos, bueno, acá se pagan 15, de los cuales 10 son ingresos brutos y tasas municipales, con esta paradoja, que es cuanto vos más, digamos, producción local ponés en la cadena de construcción, menos competitivos sos, porque más ingresos brutos pagás, porque como sabés, ingresos brutos se cargan en cada proceso de la cadena. Entonces, fíjate que los mismos que defienden lo nacional son los que atentan contra eso. Entonces, es un modelo diferente. Ahí le hablas a Kicillof. Y a la cabeza, ¿no? Sí. Provincia de Buenos Aires. Sí. Hay un impuesto que tiene que ver con los autos importados, ¿no? Sí. Que se va a quitar, creo que un 22-25%. Es lo que queda de impuestos internos. Si nos da, digamos, si nos da la caja, eventualmente haremos eso, sí. Hay que ver si lo hacemos o no. No está asegurado. Ah, eso no está asegurado. No, sí está la intención, pero acuérdate que nosotros no podemos tener déficit. Entonces, todas estas cosas que hacemos son realmente muy quirúrgicas. Entonces, tenemos que ir haciendo estas cosas. ¿Eso no estaba incluido en una ley? No sé si de inocencia fiscal o no. ¿O la de modernización laboral? No, la modernización laboral, pero sí, pero digamos, la disposición. Ustedes se reservan la facultad para el timing de la baja. Para hacerlo. Sí, economía se reserva la facultad de ver el cuándo. ¿Cuántos meses más le pide paciencia a un jubilado? Nos escuchan millones. Bueno, de vuelta, o sea, nosotros trabajamos para para los jubilados y para los que menos tienen. Pensá que el modelo anterior, Eduardo, favorecía a los que más tenían. Por algo cada vez la brecha era más grande y la pobreza llegó al 57%. Nosotros, estos son números oficiales, o sea, hemos bajado la pobreza casi 20 puntos. Entonces salieron más de 13 millones de argentinos de la pobreza. En términos de dólares, las jubilaciones crecieron fuertemente pero tampoco se puede hacer magia. Digamos, es lo que hemos heredado y se evitó una crisis fenomenal y todo se está recomponiendo. Esto es un tema que lleva tiempo. Como diría el presidente, Roma no se construyó en un día. Entonces, sí, les pedimos, como a toda la sociedad, paciencia, porque estamos por el camino correcto. Creo que ellos lo saben.
lo demostraron en las urnas, saben que hoy hay al frente un presidente que tiene la convicción y la vocación, y recién Alec hablaba de la diferencia de por qué esta vez es diferente. Yo lo digo siempre, esta vez ¿por qué es diferente? Porque es la primera vez que hay un presidente que ha tomado la decisión política de tener orden macroeconómico. Eso en Argentina no pasó nunca. O sea que no incitamos más con que esta ya la vimos, porque no pasó nunca. He escuchado a algunos que decir, bueno, ok, el orden macroeconómico, pero la macroeconomía, ¿cuándo derrama? Derrama naturalmente, porque si el país crece, el país es, digamos, el crecimiento no es otra cosa que la sumatoria de los diferentes sectores de la economía. Entonces, si la economía crece al 4,5%, evidentemente, en promedio, a los diferentes sectores les fue mejor. Y lo escucho decir a usted siempre y al presidente también esto de estamos en el camino correcto. ¿Correcto para quién? ¿Para el mercado o para la gente? No, para el que menos tiene, al contrario. Fíjate que nosotros prácticamente hoy, digamos, no hay interacción, no se lo necesita al mercado. No hemos hecho otra cosa que cancelar deuda. Este es el único gobierno que ha cancelado deuda. En 2 años la deuda consolidada, Tesoro, Banco Central, bajó casi 50.000 millones de dólares, 47.500 millones de dólares. Entonces estamos trabajando para la gente. Fíjate que hoy la gente tiene acceso a mejores productos, a mejores precios. Y por eso nos han votado. Eduardo, no es una casualidad que el presidente haya ganado las elecciones de la forma que la ganó. La gente revalidó esto, dijo, bueno, no nos mintieron nunca. ¿Requiere sacrificio? Sí, pero no hay duda que es el camino correcto. Entonces, aún el que está, digamos, con la soga al cuello, aún el que no llega bien a fin de mes, primero el agradecimiento, pero segundo, el voto de confianza. Vos lo ves cuando los entrevistan, dicen, hay muchos que dicen llego tranquilamente y otros dicen me cuesta mucho, pero no tengo ninguna duda que no quiero volver al pasado. Uh-huh. ¿Están viendo algunos números, como por ejemplo, vi un informe los otros días sobre la cantidad de cheques rechazados que hay, que han aumentado muchísimo? Sí. Bueno, eso fue producto de vuelta de la economía de guerra de aquellos meses, ¿no? Las tasas subieron mucho, entonces los préstamos en tarjetas de crédito llegaron a tasas muy, muy altas y a mucha gente le costó pagarlo. Hoy los bancos lo que están haciendo es tratando de refinanciar todas esas deudas en cómodas cuotas. Hoy las tasas están en niveles mucho más normales, pero todavía hace falta que sigan bajando. Y también hace falta que empiece a haber mayor crédito en dólares. Entonces ahí el tema de inocencia fiscal juega un rol fundamental. Eso te diría que la ley de inocencia fiscal puede ser un cambio paradigmático en el país. ¿Por qué? Mira, buena pregunta, porque hay que entenderlo bien esto y ojalá lo pudiera yo transmitir de la mejor manera para que se entienda. O sea, Argentina inevitablemente ahora le va a ir bien, ¿sí? Porque cuando vos haces, como digo siempre, en economía no hay casualidad, hay causalidad. Entonces, si vos estás haciendo las cosas bien, te va a ir bien. Entonces, Argentina por los próximos años le va a ir bien a muy bien. Ahora, la velocidad de la recuperación y del crecimiento, ¿sí?, puede ser más o menos rápida, ¿no? La pendiente de esa curva puede ser más o menos rápida. ¿De qué depende? Bueno, también de que nosotros podamos convencer a los empresarios, a la gente, de que este es el rumbo, que ahora hay que invertir y ahora hay que confiar. Voy a hacer un ejemplo burdo. Si la gente se queda en su casa muerta de miedo porque tiene miedo que vuelva Kicillof, bueno, va a ser más lento, obviamente. La ley de inocencia fiscal es extraordinaria en el sentido de que es un atajo enorme para que esa recuperación sea mucho más rápida. Te pongo un ejemplo burdo porque a veces en los ejemplos extremos se entiende. Los datos del Banco Central dicen que hay 170.000 millones de dólares debajo de los colchones de los argentinos. Pensá que los depósitos del sector privado son aproximadamente 67.000 millones. Por lo tanto, hay casi 3 veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en los colchones. Imagínate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero. Ni te digo todo, la mitad de eso. Bueno, créanme que
la gran mayoría de los problemas de la Argentina se solucionarían. ¿Está trabada en lo legislativo o en lo administrativo, UIF, reglamentación, No, etcétera? ¿En dónde está? No, falta la reglamentación que va a salir ahora en los próximos días. Pero yo quiero transmitirle a la gente que aproveche esta oportunidad, porque es en beneficio de todos. El tema es ¿sí? si los bancos lo van a entender o no. Claro. Los bancos lo van a Porque me entender. parece no hay voluntad en los bancos de recibir la plata. Salvo el Banco Nación, que habló al respecto, el resto de los Exacto, bancos. El resto de los bancos no quieren saber nada. Gran punto, Eduardo. A ver, ahí. Volvemos a este mismo tema que de antes, ¿no? Todo en el fondo es un temor al riesgo Cuca. ¿Sí? O sea, los bancos, ¿por qué algunos bancos, ¿por qué no los quieren recibir? Porque dicen, uy, no, mañana... Si viene otro gobierno... Exacto, después viene el kirchnerismo y me va a perseguir porque le tomé los dólares a X o ahí. No, no es así. Hay una ley votada, ¿sí? Tremendamente, o sea, totalmente sólida, con tapón fiscal, todo. ¿Por qué la reglamentación no la hace el Banco Central? No, la reglamentación la tiene que hacer economía, ¿sí? No es un tema del Banco Central. Economía, Sí, no el Banco Central. Sí, sí. Ok. Con la mano de la UIF, por las normas de la GAFI, etcétera. No, digamos, la UIF es un tema aparte. La UIF persigue todo lo que es delitos relacionados con el sistema financiero, lavado de dinero, narcotráfico. Es que el temor de la gente es ese, es que después vaya, deposite dólares y lo persigan la UIF. No, ese es un temor, es cierto, pero es infundado, porque justamente la ley lo que dice es, si el delito que vos has cometido es impositivo, ¿sí?, no tenés ningún problema, ¿sí? O sea, digamos que ese delito no es delito precedente, entonces no hay ningún problema mientras tu plata no provenga de un alguna... delito. Del narcotráfico. Exactamente, de trata de blanca. Esa plata no tiene por qué entrar al banco, puede ir a una compra de un inmueble, de un vehículo. Y además déjame que te diga algo. Toda la gente, los narcotraficantes y toda esa gente, créeme que hay gente mucho más sofisticada que justamente no necesita esto. Entonces, esto es un clásico de Argentina, que es regula para la excepción, ¿sí? Por los narcotraficantes, terminan pagando el costo de todas esas regulaciones el 99.99% periódico de la gente, que es buena, y terminan persiguiéndote a vos, que no hiciste nada, y el narcotraficante sigue libre. Correcto. Entonces, no tiene ningún sentido esto, la gente no tiene que tener ningún miedo. Si en su banco no se lo toman, yo les digo, no pierdan el tiempo, vayan al Banco Nación, porque el presidente del Banco Nación ya me aseguró que él va a cumplir con la ley, entonces lo único que le va a pedir a la gente simplemente es la inscripción al sistema de ganancia simplificada. Eso es lo único que van a tener. Y es en beneficio, como digo, de todos. Porque tener los dólares en tu casa, primero, tiene un riesgo de seguridad. Segundo, los tenés a tasa cero, Eduardo. Entonces, perdés poder adquisitivo. Ahora lo vas a poder tener en el banco, ganando un interés. Y vos pensás que los bancos ahora van a tener fondeo barato, porque le pagarán a la gente, no sé, un 4%. Entonces van a poder prestar, a su vez, barato en dólares, por ejemplo, para hacer desarrollos inmobiliarios, créditos hipotecarios. Entonces, todo eso reactiva la economía. Esta ley realmente, que la gente tome conciencia, porque es en beneficio de todos. ¿Por qué no junta la cabeza de cada uno de los banqueros y le dice esto, explica esto que usted está diciendo? Obviamente que lo vamos a hacer. Ahora nosotros, no podemos hacer más que eso. Por eso yo estoy contento con la actitud que tomó el Banco Nación, porque por lo menos ya sabemos que hay un banco grande que va a cumplir bien con la ley. Yo creo que los bancos también, los bancos privados lo van a terminar haciendo, porque en la medida que vean que la gente quiere llevar los dólares y si no se los toman ellos, los toma la competencia, si no se los toman van a ir perdiendo, como se dice, market share, entonces lo van a terminar haciendo. Pero lo que más quiero transmitirle a la gente es que esta es una oportunidad histórica para que esta recuperación que yo estoy diciendo que va a venir por los próximos años, se dé lo más rápido posible. Y la velocidad es importante, Eduardo, por esto que decías vos, porque todos queremos que a la gente le empiece a ir mejor lo más rápido posible. Entonces, bueno, acá esto beneficia a todo el mundo, beneficia a la gente, al país, no hay ningún conflicto de intereses y no tienen nada que temer. Le traslado una pregunta de oyentes preocupados por el sector textil y los impuestos. Sí. Muy preocupados. Mira, a ver, de vuelta, el sector textil es un caso también emblemático de un sector en el que ha sido protegido por muchísimos años
con el cuento digamos, con el tema de que hay 150.000 familias que trabajan en esto, pero claro, hay 47 millones de argentinos, en su momento menos, pero que por 40 años han venido pagando textil y calzado 2, 3, 4, 10 veces lo que vale en el mundo para proteger esto. O sea, es una medida sonsa. Y de vuelta perjudica a los que menos tienen. Eduardo, yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina, porque era un robo. Entonces, lo que teníamos posibilidad de viajar o algo, comprábamos afuera. ¿A quién perjudicaba? Al que menos tiene. Entonces, y convengamos que las 150.000 familias que trabajaban en esto no es que son millonarias y le están dando y le dieron un impulso al país impresionante. O sea, los que se beneficiaron eran los dueños, que los conozco a la mayoría. Excelente gente, los quiero mucho. El que no viaja en primera no es porque viaja en economía, es porque tiene avión privado. Entonces, le ha ido bárbaro a los propios dueños, producto de que hace 40 años los argentinos subsidiamos pagando la ropa no un poco más cara, no un 10% o un 20%, 5, 6, 10 veces más cara. Y hay que entender esto, lo que no se paga ahí, ¿sí? Si vos pagás $5 una remera en vez de 50, bueno, ahora tenés $45 para gastar en otra cosa. Entonces, irás a comer afuera, te tomarás un helado y, digamos, esos recursos se destinarán a otras industrias. Y después lo que te digo siempre, no todos reaccionan igual. Bueno, habrá que competir por diseño. Argentina es un país que, por ejemplo, si vas a la industria textil, tema hilados, puede competir tranquilamente, porque el hilado es algodón y energía. O sea, que podemos ser súper competitivos. Después, lo que es confección, sí, es más difícil, porque confección competís contra Bangladesh, Indonesia y demás, que les pagan a la mano de obra prácticamente nada, y a todos los países se les hace muy difícil competir. Bueno, otros van a competir por diseño, pero en líneas generales, nosotros venimos a defender a los 47 millones y medio de argentinos, y el que trabaja en la industria textil no es que no puede hacer otra cosa. Entonces, esos son los famosos, como digo, mitos que han empobrecido a todos los argentinos con el cuento de el que se queda sin trabajo. Tenemos que generar trabajo para el que se quede sin trabajo consiga. Ese es el punto. Hay que, digamos, en todos los países, digamos, la gente pierde su trabajo. El problema no es ese, el problema es si no consigue. Entonces nosotros tenemos que generar trabajo y, como digo siempre, es generar mayor competencia para que haya mejores productos a mejores precios. Ministro, le agradecemos mucho por su tiempo. Bueno, al contrario. Gracias por haber venido. Si bancás a Javier Milei, suscríbete y deja tu like.